Bueno, pues nada, buenas tardes, arratsaldeón a todas y a todos, y bienvenidas, bienvenidos una tarde más a la cita con la poesía. Muchísimas gracias. Nuestro invitado de esta tarde es el poeta José Luis Puerto, maestro de maestros. Para presentar a José Luis voy a servirme hoy de unas palabras del poeta Luis Ramos que dicen lo siguiente: José Luis Puerto no es un escritor al uso, ni un poeta de circunstancias y contextos adaptables a los usos de lo convencional, pero es un hombre sabio, sencillo y de alta bonomía. Por mi parte, y brevemente, porque lo bueno no necesita de muchos adornos, les diré que José Luis nació en La Alberca, Sierra de Francia, Salamanca. Somos, por tanto, paisanos. Es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Salamanca. Ejerció hasta su jubilación la enseñanza de lengua y literatura españolas en institutos de Sevilla, de Segovia y de León, ciudad en la que reside actualmente. Es autor de una amplia obra poética, ensayística y etnográfica, por la que en 2018 recibió el Premio Castilla y León de las Letras. Como poeta, que es por lo que está aquí esta tarde, José Luis ha publicado numerosos libros, entre los que voy a citar algunos. El tiempo que nos teje, de 1982, creo que es el primer libro publicado. Un jardín al olvido, acésit del Premio Adonais en 1987. Paisaje de invierno, Premio Ciudad de Segovia de Poesía en 1993. Señales, Premio Gil de Viedma en 1997. Las sílabas del mundo, La protección de lo invisible y Ritual de la inocencia, que creo que es su último libro de poesía publicado, sí, en 2023. Además, tiene el libro de poesía pintada Abecedarios, que lo tenéis aquí por si luego queréis hojearlo, es una verdadera maravilla, que data de 2018, y el volumen titulado Nombres de la mirada, de 2020, que reúne sus poemas sobre arte. Su poesía, que ha ido depurándose con el tiempo, ha creado un universo que, a decir de Prieto de Paula, es cada vez más claramente, o cada vez con menos reservas, de calado espiritual. Un calado espiritual del que se excluye todo lo no esencial a esa experiencia en la que el hombre queda a la intemperie. José Luis trabaja con sus vivencias, pero no solo con sus vivencias personales, también desde esos ecos, reconocibles a menudo en sus versos, de tantas voces que se han quedado a vivir con él, dando forma así a ese palimpsesto de rostros amados que somos. Entre esas voces aparece la de Valente, Rilke, Teresa de Ávila, Miguel de Molinos, etc. Pero además de poesía, José Luis es autor de libros de prosa de creación y como etnógrafo indaga e investiga sobre aspectos como la fiesta, los ritos y creencias, la religiosidad popular y las tradiciones orales. Podéis creerme si os digo que es un honor y un verdadero lujo poder disfrutar esta tarde de un poeta de la talla de José Luis Puerto. Antes de darle la palabra, quiero agradecer a Casa de Cultura la cesión de este espacio para acoger una vez al mes a la poesía, desde hace casi 20 años. También a Urchi por su asistencia en la técnica, al personal de la casa, a Librería Negón por acercarnos los libros de los poetas, hombres y mujeres, invitados a las citas. Muy especialmente hoy quiero dar las gracias a Carlos Igualador por haberme hablado de su amigo José Luis y por ponerme en contacto con él. Carlos, no sé dónde estás, pero te lo agradeceré eternamente. Y, por supuesto, gracias a José Luis por aceptar la invitación. Yo os invito, con toda la energía que soy capaz, para que os llevéis a casa alguno de los libros de José Luis. Todos ellos son una celebración, un canto, una dádiva. Si solo pudierais llevaros un libro, permitidme que os recomiende Ritual de la inocencia. No sé si esto debe hacerse, pero yo lo voy a hacer. Ritual de la inocencia. Y os voy a dar 3 razones, evidentemente subjetivas, porque son las mías,
3 razones por las que creo que os deberíais llevar, si solo podéis llevaros uno, este libro. La primera razón porque es el último. Y el último libro de un autor siempre dice mucho sobre el propio autor, dónde se encuentra, quién es, etc. La segunda, pues fíjate, por algo tan como la portada. Cuando yo vi la portada de este libro, os la voy a enseñar, cuando vi la portada de este libro me llevó inmediatamente a otro libro, a un libro que se llama Emily Dickinson, Morí por la belleza, que tiene una ilustración así floral muy semejante a este libro. Para quienes seguís estas citas con la poesía sabéis perfectamente lo que Emily Dickinson representa para mí, por lo cual es natural que al ver esta portada me fuera directamente a esa Emily Dickinson. Y la tercera razón, porque Ritual de la Inocencia remite en varias ocasiones a aquellos versos de Claudio Rodríguez, recogidos en Don de la Ebriedad, que son como una oración para mí, y que dicen: dad al aire mi voz, y que en el aire sea de todos y la sepan todos, igual que una mañana o una tarde. Así pues, estas son mis razones. Seguro que si os lo lleváis encontraréis otras muchas para poder vivir con este libro y disfrutar todo cuanto nos ofrece. Este libro, como todos los de José Luis, como os decía, es una celebración de lo pequeño. Es una de esas tantas voces que le acompañan, que nos acompañan a lo largo de la existencia y que nos van conformando, como os decía antes. Además de los citados, a Claudio Rodríguez, Yeats, Christian Bobén aparece, y Christian Bobén, además, es el autor de La Dama Blanca, referido también a Emily Dickinson, y que aparece en una de las citas del libro. Es que esto es una interconexión de ecos, de voces, de referencias y de puntos en común que yo no sé cómo José Luis y yo no nos hemos encontrado antes. También aparece Yves Bonfoy, Paul Celan, etc. De estas cosas y de otras muchas podremos hablar al final si os apetece, porque abriremos un pequeño turno de intervenciones, para que además también, si queréis, os dedique los libros. Bien, bienvenido, querido poeta. Gracias. Bienvenido, José Luis. Yo te voy a dar la palabra haciéndote una preguntita. Él tiene un libro, este de aquí, que se llama Protección de las sílabas, Protexao das sílabas, está en español y en portugués. Y en ese libro, en una pequeña introducción, hablando de la palabra poética, José Luis dice: ahora ya lo sé. Y yo te pregunto, y con esto te doy la palabra, José Luis, ¿qué sabe José Luis Puerto? Buenas tardes a todos. En primer lugar, he de dar las gracias a Ángela Serna por su invitación a las instituciones que de alguna manera hacen también posible este tipo de lecturas, de presencias, de escritores, de poetas. Y, en fin, tengo que empezar bajo el signo de la gratitud. Ya lo sé. ¿Y qué sabemos? Sabemos que no sabemos nada, pero sabemos, sobre todo, que estamos aquí en el mundo para ir dando pasos. Es lo único que sé, que he de dar pasos. He de dar pasos en torno un poco a esa búsqueda del sentido, que es uno de los destinos que tenemos todos los seres humanos. Nos salvamos cuando tenemos sentido, nos salvamos cuando de alguna manera sabemos que ese aparente caos que es el mundo, y más en estos tiempos de la conjura de los necios, pues sabemos también que hemos de convertir todo en cosmos. Y lo que sé es que lo que he de vivir, lo que he de escribir, lo que he de contemplar, tiene que estar todo presidido bajo el signo del amor y por tanto tiene que ser cosmos. Es lo único que sé, lo demás es azaroso. Y bien, el primer paso que yo quería dar esta tarde aquí es
el paso de la gratitud, agradecer a Ángela, a ustedes que están aquí, porque de algún modo cuando hay actividades culturales en una sociedad donde hay una idolatría hacia el dinero, hacia el egoísmo, me preguntaba un día un amigo de la Universidad de Salamanca, decía: José Luis, tú como etnógrafo, ¿cuál es la diferencia que crees que tenemos nosotros, la sociedad en la que vivimos, de esas sociedades campesinas que tú estudias, que tú analizas, que tú conoces? Y yo le decía sobre todo una. Digo, nosotros vivimos en una sociedad donde de alguna manera ha desaparecido el signo de la fraternidad. Y cada uno va a lo suyo, cada uno va detrás de su propio interés, el egoísmo, el interés propio. Y sin embargo yo, el tipo de sociedad que conocí y que a veces veo, es que era una sociedad marcada por lo ritual. Las sociedades antiguas, nuestras sociedades campesinas, son sociedades marcadas por el ritual. Entonces, cuando la gente segaba, por ejemplo, con la hoz, me lo contaba un campesino salmantino de la Armuña, de repente lo hacían en cuadrillas y había un mayoral que segaba y a medida que segaba iba entonando un romance. El emperador de Roma, y decían todos los campesinos que iban segando detrás, tiene una hija bastarda que la quiere meter monja y ella quiere ser casada, es decir, la ritualidad. Mi padre, por ejemplo, cuando había una persona en el pueblo que estaba sola, que estaba un poco desamparada, que tenía que ir al hospital a Salamanca, lo acompañaba sin plantearse más. Cogían el coche de línea e iban. Es decir, todo estaba ritualizado, la celebración, el trabajo, la convivencia, y todo eso pues lo hemos perdido esa realidad. Pero el segundo paso que yo quería dar aquí esta tarde, el primero es el de la gratitud. Esta mañana tenía que esperar 3/4 de hora en la estación del tren de Valladolid y escribí un poema, como sale todo en la etiqueta de la cafetería, del café que me tomé. Pues escribí un poema que lo titulé así, Gratitud, aparte de que lo pueda corregir, pero ustedes van a ser los primeros destinatarios. Gratitud. La pequeña labor que día a día desarrollamos, ¿qué sentido nos da? ¿Cómo nos configura? Pues fundamos en ella un territorio que con los otros compartimos y que se vuelve melodía que configura el mundo, como también nos configura a nosotros, a todos, y cada cual arrima su hombro, su labor cómo lo salva, cómo le da sentido, porque todo confluye hacia un saber que es la suma de todos, cada cual con lo suyo, si lo ofrece y comparte, ensancha el territorio que habitamos, pues somos seres de la gratitud, necesitamos a los otros para fundar en el amor la hermosa melodía que creamos. Pero cuando se acude a aquellos sitios donde uno no vive, como me ha ocurrido hoy a mí, el venir a Vitoria, lo primero que hay que hacer es invocar al Dios del lugar. Cada lugar está marcado por un Dios, por una sacralidad. A mí esa sacralidad me viene, esa invocación al Dios del lugar que yo quiero hacer hoy, está relacionada con una hermana de mi madre, Vicenta, que falleció en 2011. Vicenta fue maestra de un pueblo de Álava que es Basabe. Y en Basabe, Vicenta estuvo los cursos que le correspondiera estar con una familia alavesa, vasca. Mantuvo con ella un contacto continuo, y esta familia de Basabe, cuando se enteraron de la muerte de Vicenta, dio el pésame a través de una carta.
Es, por tanto, el segundo paso que doy esta tarde de invocación al Dios del lugar a través de Basabe. Tercer pequeño paso, y ya entramos un poco también en lo que nos interesa, los dones. Yo tengo siempre una pequeña intuición. El ser humano, cada ser humano, es un ser dotado de dones. Y me imagino lo siguiente. Imaginad que hoy en el mundo ha nacido una serie de niños y de niñas. A lo mejor han nacido, pongamos, 60.000, una pequeña ciudad de seres humanos. Y yo siempre me imagino que el destino, la divinidad, cada uno los llame como le dé la gana, tiene a su lado un cuenco de polvo de oro y cada día coge las manos, las sumerge en el cuenco, lo llena de oro y sopla. A cada ser humano le cae una o más partículas de ese polvo de oro. Esos son los dones con los que viene al mundo. Nos equivocamos si pensamos que los dones son cosa de privilegiados, de minorías. No, todo el mundo tiene algún don, viene con algún don. Cuando uno ejercita los dones que tiene, los irradia y se convierte en un ser fascinante. Pero también hay otra desgracia. Hay seres humanos que se van de este mundo sin saber qué dones tenían, cuáles eran los dones, no los pusieron en práctica. Y entonces terminan siendo vidas estériles. Cultivemos los dones, ahondemos en los que tengamos. Sobre los dones, el poeta argentino Jorge Luis Borges tiene un hermoso poema, otro poema de los dones. Él le da gracias a esa divinidad a la que él invoca por toda una serie de dones. Una de las cosas por las que le da gracias es por el amor. Yo la definición más hermosa que conozco del amor está en ese poema de Jorge Luis Borges. Dice, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. También le da las gracias por otro don. Dice, por Swedenborg, que hablaba con los ángeles en las calles de Londres, ese místico de los países de Europa del Norte del 18-19. También le da las gracias por Frances Haslam, que pedía perdón a sus hijos por morir tan despacio. Y le da las gracias, claro, por la poesía. Y dice, por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres. También una hermosa definición de la poesía. Es un atributo que tiene nuestra especie, un don que tiene nuestra especie como seres de conciencia que somos. Decía Octavio Paz, y yo lo citaba el otro día, que la poesía es una de las pervivencias que ha quedado en nuestra especie de los antiguos lenguajes sagrados. Por eso es importante, por eso nos salva, nos da sentido, nos consuela, nos sana, todo lo que queramos. Otro elemento en el que estoy indagando ya desde hace tiempo es la función del poeta. A mí me está ocurriendo una cosa desde hace años, todo me ocurre a pesar mío, se me impone, no sé quién me lo impone, pero yo de niño, al hablar un poco de la función del poeta, ¿cuál es la función del poeta? Y yo me acordaba de cuando vivía en mi pueblo, en el barrio de La Puente, que del puente allá
que se decía siempre la puente, no el puente, había la casilla de la luz. Y acudía cada anochecer, nada más que oscurecía, acudía a la casilla de la luz el encargado. Se llamaba Joaquín, era un hombre parco en palabras, apenas hablaba, pero los niños nada más que veíamos a Joaquín íbamos detrás de él y él abría la puerta de la casilla de la luz y de repente ocurría el prodigio. Le daba una palanca y se encendían todas las bombillas de la calle. Había luz de pobres y luz de ricos. Los que eran ricos, las familias que lo podían soportar, tenían luz de día y luz de noche, cada habitación con su bombilla. La luz de pobres solo era una bombilla para toda la casa. Entonces, ¿qué hacía la gente? Hacía una pequeña ventana y aquí estaba la cocina y allí, por ejemplo, la sala. Y en esa ventana ponían la bombilla para que iluminara 2 estancias. Todo eso lo hemos vivido. Y yo me di cuenta a posteriori que la función del poeta es la del encargado, ese dar la luz con la palanca, ese accionar la palanca para que el mundo tenga luz, para que el mundo tenga sentidos. Es por tanto un símbolo que a mí se me impuso. Luego otro tiene que ver con la poesía como casa, la poesía entendida como casa de la palabra, pero también, y todo esto viene de las reflexiones de Heidegger, que son tan importantes, sobre la poesía como casa del ser. La poesía es la casa del ser, es la casa de la palabra. Yo tengo por ahí un libro que había por lo menos un ejemplar que se titula La casa del alma. ¿Acaso la poesía sea la casa del alma? La poesía como casa. Trazo siempre una casa para que habiten las palabras, para que habite el corazón de quien las ama, de aquel que sabe pronunciar con toda el alma. Y abro de par en par sus puertas y ventanas para que entren, para que salgan las sílabas, los nombres y todo aquel que eche en falta un cobijo, un refugio y el fuego con las llamas, porque el frío del mundo seca del corazón todas las ramas. Con sílabas hermosas trazo siempre una casa, para que habiten todos y siempre iluminada la comparto con todos y a nadie dejo en falta. Es esa casa de la palabra, esa casa del ser, esa casa que es la poesía. Pero también quería hacer una pequeña reflexión sobre los lugares de la palabra. En mi vida los lugares de la palabra han sido muy importantes. Los primeros lugares de la palabra me los transmiten 2 seres, mi abuelo Pablo y mi madre. Mi madre cantaba y fuimos 7 hermanos, más uno que murió 8, yo era el mayor. En la cocina de casa siempre había una pequeña cuna y había que mecer a un niño. Y entonces aparecía la nana como voz poética para dormir, para adormecer al niño. Y mi madre decía, una transmisión de la poesía: si mi niño se durmiera, yo le daría un real y después de dormidito se lo volvería a quitar. Cuando yo esto lo dije en el aeropuerto de México, Distrito Federal, ante otros escritores que nos habían invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, pues en algún oído debió de resonar. Y 2 o 3 años después, el narrador Gustavo Martín Garzo publicó una novela y saca esa nana. Y al final pone en una nota:
para José Luis Puerto, que me regaló esta nana. Es decir, él la había captado en él. Pero, como digo otras veces también, otro lugar de la palabra era el momento de acostarme. Yo dormía con mi abuelo Pablo, mi abuelo materno, que era asmático y vivía solo. Y todas las noches rezábamos las oraciones. Pero mi abuelo me rezaba unas oraciones extraordinarias. Eran unas oraciones que no eran las de la catequesis, que decíamos la doctrina, ni las de la escuela, de los maestros. Mi abuelo me rezaba historias. Allí arriba hay una cruz de cristal, dicen que era, con fuertes clavos de hierro, diciendo de esta manera: «Oh cruz excelente mía, regalo de la inocencia, ¿cuándo llegará el día que mis espaldas os vean? No digas eso, hijo mío, que me causa grande pena. Un hermoso romance español del siglo XVI, ya documentado, y mi abuelo me estaba transmitiendo, sin él saberlo, la belleza de la palabra poética. Eran mis primeros lugares de la palabra. Pero luego yo, para ganarme la vida, los estudios, porque yo estudié siempre con becas, pues me iba a trabajar a Suiza. Los veranos nos daban un carnet internacional del estudiante y con ese carnet, pues en Suiza nos daban trabajo. Eso sí, solo podíamos estar julio, agosto y septiembre. A final de septiembre había que volver. Y yo vivía en Ginebra. Y cuando yo vivía en Ginebra me pasaron cosas prodigiosas y otras que yo no calculé que me habían pasado. Me enteré a posteriori. Luego vi que era una ciudad protegida. ¿Por qué? Porque allí, cuando yo estaba trabajando en una red de supermercados, allí estaba creando su obra José Ángel Valente. José Ángel Valente estaba ya en ese momento en la tradición de la mística, de la cábala, de Paul Celan, que es un poeta que también irradia en él y lo difunde en España, y estaba aquella vibración ya donde yo estaba. Pero allí también estaba el poeta suizo que estaba creando una obra en francés extraordinaria, que era Philippe Jacotet. Philippe Jacotet, que está influido por Rilke y hace una nueva lectura de Rilke. Y luego allí al lado, en las montañas del Jura, en La Pies, estaba María Zambrano, otra de mis maestras, hablando y razonando y escribiendo sobre la razón poética y todo lo que ella escribió. María Zambrano tiene 2 libros que les recomiendo a todos. Un libro se titula El hombre y lo divino. Tiene 2 capítulos sobrecogedores. Uno es sobre el mal sagrado. ¿Cuál es el mal sagrado? La envidia. Y otro es sobre el bien sagrado. Y el bien sagrado para María Zambrano es la piedad. Y define la piedad de un modo muy hermoso. Dice: la piedad es el trato adecuado con lo otro. Y la poesía también tendría que buscar ese trato adecuado con lo otro. Por eso tiene que haber una mirada piadosa también por parte del poeta para entender al mundo y entender los seres. Pero me dejé un pequeño lugar de la palabra que tiene que ver con el año de mi nacimiento. Yo nací en marzo de 1953. En julio de 1953, una semana de julio, se celebró en Salamanca el 2º Congreso de Poesía. Ese congreso de poesía que lo hacían los poetas del régimen, pero que ya no estaban muy de acuerdo con el régimen, pues tratan de que haya un gesto de reconciliación de los españoles a través de la poesía. Y ahí van poetas catalanes, poetas hispanoamericanos, poetas gallegos, los poetas del 50, que entonces eran muy jóvenes, José Ángel Valente ya estaba ahí, pero viene un poeta italiano, también de mi total predilección, que es Giuseppe Ungaretti.
Yo tenía unos meses, de marzo al 7 de julio. El 7 de julio por la tarde estuvieron todos los poetas en mi pueblo. ¿Acaso me llevaron a mí, niño de meses? Y yo estuve allí con esa vibración de Ungaretti y de todos los demás. Ungaretti tiene un poema simbolista hermosísimo, San Martino del Carso, y dice: de estas casas no queda ni un resto de muro, pero luego lo lleva a su terreno el simbolismo. Es mi corazón la aldea más devastada, dice Ungaretti, San Martino del Carso. Es decir, son lugares de la poesía que están ahí, que me acompañan. Luego, y ya que yo hablaba de El hombre y lo divino de María Zambrano, hay otro libro de María Zambrano que también me parece significativo y al que sea buen lector y le interese leer cosas espirituales y esenciales, tiene otro libro, María Zambrano, de 1950, Hacia un saber sobre el alma. Y en ese libro, Hacia un saber sobre el alma, ella reflexiona sobre la niñez y la poesía. Para mí la niñez es el tiempo de la gracia. Y leo un poema sobre la niñez. La ropa tendida. Subid a los terrados, asomaos a aquellos cortinales, mirad la ropa tendida a la mañana, a la luz de noviembre, a un delicado sol que acaricia las telas. Fijaos cómo el aire orea los tejidos, cómo en ondas los mueve, en sutiles vaivenes, cómo diluye el agua su líquida presencia. Ved esa algarabía de gozosos colores que lanzan al espacio saludos naturales. ¿Quién durmió en esas sábanas de lino? ¿Quién la camisa limpia ensució con el vino, con la cálida grasa del cocido diario? Tienen los calcetines nostalgia de unos pies, del calor de las botas que abrigan sus dibujos. El alambre, cómo acoge la ropa, con qué fervor la mece en la clara mañana, cómo al aire la expone y la duerme en susurros. Y las mujeres, tendiendo sus barreños en los balcones, en las azoteas, cómo colocan amorosamente los pañales del niño y acarician las telas con los escuetos labios de las pinzas, cómo redimen la rutina en estas cotidianas tareas. Mirad la ropa, ved cómo con siseos nos saludan sus pliegues, sintiendo cariñosa nostalgia de nuestro cuerpo, nuestra piel, de nuestras formas. ¿Qué de nosotros está puesto a secar? ¿De cuál de nuestras telas hemos lavado las manchas del desánimo, frotándoles el limpio jabón de la inocencia? ¿En qué alambre se orean nuestros oscuros linos hasta alcanzar al viento su perdida pureza? ¿Puedo seguir o no? Sí, sí. Bien, siempre he percibido, he visto que nos salva lo pequeño, que nos salvan a veces también las cosas. Me traían antes a que dedicara un libro, Topografía de la herida, y ahí hay un poema que se titula Cucharilla, porque como todos los poemas nos invaden. Una tía, esta tía de Basabe, cuando nació mi hija mayor,
nos regaló un pequeño cuenco de acero inoxidable y una cucharilla para dar la papilla. Esa papilla pasó después al hermano segundo y después ya la cucharilla, pues en el cajón, cumplió otra función, que es la de disolver el azúcar en el vaso de café. Cucharilla. Ese fue un poema de una noche de insomnio. Tenía un amigo que ya murió, que cuando le decía yo duermo el primer sueño y me despierto en el primer sueño y tengo una lucidez de 2 horas absolutas y en uno de esos insomnios, y me decía Luis Javier, eso José Luis es un insomnio pánico, eso se llama insomnio pánico. Bueno, y cogí un café, la cucharilla, disolviendo, y de repente, sin yo quererlo, surgió el poema. Luego es un poema, curiosamente, que me dice un profesor de la Facultad de Letras de León que me encuentro por la calle: José Luis, acabo de comentar con mis alumnos tu poema Cucharilla, tal. Bueno, tuvo Cucharilla para Ana y Pablo. Pero ya veréis cómo hablamos de otras cosas. Cucharilla. A diario disuelvo en mi café el azúcar, con esa cucharilla con la cual mis 2 hijos tomaban la papilla cuando eran muy niños todavía, tiempo de oro, que sigue en el cajón de la cocina con su brillo de siempre, con su inocencia, ay, también de siempre, y la llevo a mi boca con las gotas calientes de café, con las gotas calientes aún de aquellos días que en mí siguen tan vivos porque es la matria de ellos. Y llega al paladar, al cielo de mi boca ese consuelo, ese amor que se encuentra en haber compartido la cuchara para alzar la papilla o el café hasta el cielo mejor de nuestros días. A diario necesito la infancia de mis hijos, la disuelvo como azúcar lograda en mi café, saco la cucharilla de ese cajón que se halla tan vivo en la memoria y doy vueltas al vaso y resuena el cristal su transparencia como en los días claros tan hermosos, y papilla o café dan lo mismo, que todo se nos vuelve nutricio si sabemos despertar su sentido, llegar al corazón. A diario disuelvo mi vida en lo que amo, nunca me faltará la mejor cucharilla. Hablamos de otras cosas que de la... Pero el origen también es muy importante en mi vida, la vuelta al origen. Leía yo, curiosamente, el día de la Dana, el 29 de octubre, me tocó leer en Ávila, en la Universidad de la Mística, que me habían invitado. Y alguien dijo, uno que llegaba de Madrid y que debía conocer a alguno, que dijo, bueno, en realidad toda la temática de su poesía, me dijo, es una vuelta a casa, un regreso a casa. Pero claro, es un regreso al espacio, a la matriz, a la madre, a la matria. Y entonces es un camino de las raíces que me quedo sorprendido porque un día me dijo un amigo, José Luis, en Onda Cero, Isabel Gemio ha leído un poema tuyo. Y luego alguien me mandó hace días Isabel Gemio leyendo en no sé qué grupo que ella tenga, de esos de las redes sociales de las que no entiendo,
Pues leyendo también este poema, Camino de las raíces, letanía. Camino de las raíces, entre luces, entre sombras, río arriba, hasta encontrar lo que importa, hasta encontrar la semilla que llevamos y nos nombra, hasta encontrar el jardín, la lengua generadora, la lengua que crea el mundo, la que revela las cosas y la que llama a los seres con sílabas salvadoras. Camino de las raíces, por el bosque, entre la fronda, la voz del corazón dice, lo que amamos solo importa. Solo importa lo que amamos. La poesía como casa. De un libro, La casa del alma. La poesía como casa del alma. El alma. El poema más hermoso que conozco sobre el alma está escrito por una poeta polaca, Wisława Szymborska. Busquen de esta poeta por la red que está ese poema sobre el alma. Es impresionante lo que dice sobre el alma. Es absolutamente impresionante. Léanlo, búsquenlo, el alma. Es un territorio que me interesa, la poesía como casa del alma, como casa del ser, como casa de la palabra. Y aquí habría también que hacer una pequeña reflexión moral. Todo ser humano merece tener una casa, todo ser humano merece habitar un territorio. Nunca hemos de excluir a los seres humanos, porque sean distintos, nunca los hemos. Cuando triunfa la conjura de los necios en el mundo, hay una pequeña leyenda judía que a mí me interesa mucho, que dice lo siguiente: en cada momento del tiempo, el sentido del mundo lo sostienen una minoría de seres humanos. Dice la leyenda judía 36 justos. El otro día, cuando el emperador iba a una catedral, un justo dijo unas palabras, una justa. Esto son unos poemas de una visita a Marruecos, pero que hablan sobre el alma. Fez, la Medina, el alma, la Medina de Fez, que es tan hermosa y tan sobrecogedora. Fez, la Medina, el alma. Todo está en venta aquí. ¿Y acaso nuestra alma sea esta mañana la que más se vende? ¿Mas quién la compra? ¿En qué mercado estamos? ¿En qué medina pujarán por ella? No hay regateo que pagarla pueda, no tiene precio, porque más bien se da. Es un paño tintado por la fraternidad, y esa es la moneda, la única moneda con que puede adquirirse. Paño tejido en el telar del tiempo, tintado en las cubetas de los colores más hermosos por humildes artífices. ¿Quién quiere nuestra alma? Ahora que está dispuesta, es necesario que lo sepan todos. Se encuentra preparada para el momento más hermoso de la fraternidad. Pero los otros, la presencia de los otros, a veces cuando rechazamos a los otros, y sin embargo qué importante es su presencia, realizan los trabajos que no queremos,
los más desagradables, los más humildes, los bárbaros. Parte de una cita del poeta griego Constantino Cavafis: hoy llegan los bárbaros. Si vinieran los bárbaros, qué bien, cuánto desorden traerían, cuánta vida en sus grupas, cuánto nuevo perfume con que orear las viejas convenciones. Se iría aburrido el tedio con su amada rutina a otro reino tan lejos. Las sedes de justicia y las magistraturas, tanto estéril palacio como habita en nosotros, se esconderían lívidas ante el vital galope de los bárbaros. No crecería la hierba de nuestro aburrimiento bajo sus herraduras, ni ya la hipocresía reinaría en los rostros de tantos transeúntes. Si vinieran los bárbaros, qué bien. Pero el campo es estéril, no se divisa el polvo de las huestes, ni se oyen sus galopes. Dicen que ya no hay bárbaros, qué pena. Voy a leer un poema todavía y luego a lo mejor pues podemos hablar, que yo creo que es, que acaso sea también lo preferible. En mi caso, en mi poesía, el arte también es una fuente de revelación. El arte revela la belleza del mundo. Por eso es tan importante, y el arte también nos salva, nos da sentido. Por eso es tan importante escuchar música, ir a los museos, dar paseos, contemplar la naturaleza, porque de alguna manera nos pacificamos, nos equilibramos, nos relajamos. Y por eso tiene tanta importancia. Para mí, un pintor que me revela siempre muchas cosas es Zurbarán. Le he dedicado muchos poemas a Zurbarán. Hay una pequeña plaquette que me editó en Málaga Julio Cafarena, ese editor mítico malagueño, sobrino de Emilio Prados, y que edita también, donde se editaba la revista Litoral en Málaga y la colección de poesía Litoral. Se titula Suite de Zurbarán, pero hay un cuadro de Zurbarán sobrecogedor que está en el Museo del Prado. Yo cada vez que voy al Museo del Prado, lo primero que hago es buscar ese cuadro de Zurbarán y ponerme de rodillas delante de él. Y me decían mis alumnos: ¡hala, José Luis! Entonces la gente se reirá de ti. Digo, no, me pongo de rodillas mentalmente delante del cuadro. Agnus Dei, Zurbarán, Museo del Prado. Sigue el Cordero ahí, en espacio esencial ante tiniebla, sobre una mesa gris, ara del mundo, tan quieto y maniatado, nos pide la piedad con un silencio blanco que apacigua. Siempre fue de los mansos el espacio letal del sacrificio, esa entrega al dolor en busca de un sentido que se escapa a la gula voraz de los verdugos. Invócanos, Cordero, desde lo indescifrable de tu estar de otra manera. Ten piedad de nosotros, que vivimos de espaldas al sentido que tú transmites con tu mansedumbre. Pide que desatemos las cuerdas de tus patas maniatadas. Ya no podemos soportar ese estado de gracia que te inviste, ese tu estar ajeno a la atadura que hoy el mal del mundo te tiene colocada. Ya no sabemos invocarte, tampoco soportamos tu súplica callada, tu gracia, tu quietud, tu mansedumbre,
tu silencio, tu entrega, tu dolor, cifrados en el ser de la blancura, ten piedad de nosotros. Bien, y yo creo que aquí habría de quedar pero no sé si quizá también para ver el sentido de la poesía, la poética, siempre sobre la palabra poética hay algo. A ver si encuentro lo que quiero. La palabra como cultivo, acudo. Cojo la azada, acudo a cultivar mi huerto, mi jardín. Siembro en surcos las sílabas que habrán de florecer en el poema. Pequeña es la semilla, mas enterrada crece, letra a letra, en el orden que da sentido al mundo, la sucesión dichosa que configura el canto. Un silencio de sílabas habita en cada verso, su sentido y su música se aman, y este decir alberga la cifra del misterio. En mi jardín trabajo cada día, huerto abierto a la luz, sílaba a sílaba, y esta labor constante busca la comprensión de este prodigio que es el existir. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues si os parece, podemos ahora dedicar un momento a comunicarnos con José Luis, a intervenir para comentar, para preguntar, para lo que os parezca oportuno. Le voy a pedir a Urchi que dé la luz de sala y así nos podemos mirar a los ojos. Gracias. Si alguien quiere comentar algo, decir algo, sugerir algo, que podamos contestar, lo haremos. Sí. Urchi, Carmen. Bueno, primero gracias por todo lo que nos has dicho. Y es que a mí, más que preguntar, casi me apetece como quedarme meditando de todo lo que has dicho, porque es que ha ido tan directo al alma que yo me he quedado así como en silencio, como ahí rumiando eso que ha caído ahí dentro. Bueno, pues quizá también sea una de las funciones de la poesía, sin duda, llegar al alma y hacernos vibrar aquello que decía Kierkegaard, temor y temblor. La palabra es, la poesía es esa palabra que nos hace temblar porque nos pone. Y bueno, pues yo, curiosamente, hay toda una serie de libros míos que se fueron sucediendo a partir de 2004, de un libro que se titula De la intemperie, y a veces, es decir, es que hay poesía que no me atrevo a pronunciar en alto, que es para ser leída en silencio. O sea, entonces, ese silencio apaciguador, pues, y ese silencio de alguna manera que nos hace entendernos, también es una de las funciones que cumple la poesía, creo. Es que para mí lo bueno es que todo era bueno, que todo era aprovechable, que no dabas puntadas sin hilo, que a veces pues nos perdemos, yo qué sé, en metáforas. Sí. Pero no, aquí Sí. era todo mollar, diríamos. Bueno, yo siempre, es decir, como decía, había en Málaga en los años
40-50 una revista muy hermosa, muy bien editada, ya que hablaba yo antes de Málaga, que la hacía un Bernabé Fernández Canivel, y Bernabé Fernández Canivel estaba emparentado con el que fue director de la residencia de estudiantes, donde estuvieron Lorca y todos los Dalí, Buñuel, y que era don Alberto Jiménez Frauz, que publicó una serie de libros con un sello editorial así clásico, sobrio, la residencia de estudiantes, pues por ejemplo publicó Al margen de los clásicos de Azorín, publicó varios tomos de los ensayos de Unamuno, publicó la edición completa de Platero y yo de Juan Ramón del año 17 y publicó también la primera edición completa de las poesías de Antonio Machado, don Alberto Jiménez Frauz. Y curiosamente esa edición de la poesía completa de Antonio Machado del año 17, ahí está la continuación completa de Campos de Castilla y ahí está uno de los poemas simbólicos más hermosos de Machado, a un olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido. Bueno, pues está ahí. Y en esa revista, que era lo que iba, de Caracola, el lema de esa revista era: en la poesía cabe todo. Es decir, la poesía es como la rosa de los vientos, se mueve en todas las direcciones, apunta en todas las direcciones, en la horizontalidad, la poesía terrestre, terrena, en la verticalidad, la poesía pues sagrada, espiritual, de todo tipo, hay de todo. Luego está la poesía hermética y la poesía clara. A mí me gusta, por mi manera de ser, la poesía luminosa, la poesía, no en vano el encargado, que es la función del poeta, el poeta es el encargado y cuya función es dar la luz. Y había un historiador de la literatura francesa que tiene una pequeña, está traducida en la editorial Labor en Madrid, esa historia de la literatura francesa, y cuando llega a la poesía contemporánea dice algo que yo lo suscribo, aunque tengo que poner notas al margen, y él dice: los hermetismos son un callejón sin salida. Y yo también he sentido un poco eso, pero claro, cuando yo leo a este gran poeta francés, tan hermético pero a la vez no tan hermético como es en John Perse, pues Perse, tú lo lees y no es hermético. Perse va a otro territorio, es decir, en Perse te tienes que dejar arrastrar por la palabra, que es como un oleaje para celebrar el mundo, el cosmos, y es porque es todo lleno de imágenes, es un mundo verbal todo lleno de imágenes. Entonces, eso es otra cosa también ya que el hermetismo, pero es así, la claridad. Y como decía Claudio Rodríguez en el primer verso de su primer libro, siempre la claridad viene del cielo, es un don. Ya que hablábamos de los dones al principio, la claridad es un don. Pues ya que has nombrado a Claudio, yo Sí. tenía una preguntita en la que Claudio Sí. está implicado. Porque creo que tú, como Claudio, sostienes eso de que el oficio de poeta es un hondo oficio de inocencia. Sí. Y yo quería preguntarte, ¿cómo preservar la inocencia en este tiempo tan convulso que estamos viviendo? Sí. Bueno, yo creo que por eso he titulado este último libro Ritual de la Inocencia. Recordad que al principio hablaba de la diferencia entre ese mundo campesino que yo conocí y en el que indago, y este mundo nuestro marcado por la utilidad, por el beneficio, por el provecho, mientras que ese otro mundo era un mundo marcado por la ritualidad. Ritual. Ahí aparece ritual. Y de inocencia también es porque nada más que observamos los comportamientos de, por ejemplo, de pueblos primitivos, los llamados los primitivos, tal, o los salvajes, como a veces se le llama tal, también son pueblos que tienen una relación con el cosmos pura. Es una relación pura que en nuestra sociedad ya ha desaparecido. Nosotros vivimos de espaldas al cosmos. Entonces, ahí está la inocencia.
y yo la detecto muchas veces en determinados seres. Bueno, a mí me ocurre una cosa, cuando voy a hacer trabajo de campo al mundo rural. Cuando digo eso hay gente que se queda muy sorprendida, pero a mí es que me ocurre, o sea, me viene sin yo planteármelo. Yo hay veces que me encuentro a seres humanos, hombres, mujeres, que irradian de tal manera algo que ya no existe en el mundo, que me parece que estoy enfrente de la divinidad. Entonces eso me provoca como una sensación de excepcionalidad absoluta, y luego lo vivo pero esa es la inocencia, o sea, yo percibo ahí donde está. Luego también, que esta mañana lo comentaba con Carlos, a mí no me gusta hacerme retratos, yo salir en las fotografías lo llevo fatal. Pero, sin embargo, sí me gusta hacer retratos. A mí me gusta hacer retratos por ejemplo, esta mañana en esa plaza cuadrada que había unos señores allí tomando el aperitivo tal, y yo veía esas caras que yo asocio con lo vasco, entre comillas, y yo quería dejar plasmado eso, y bueno, hice unas fotos así como disimulando tal para preservar la ritualidad de esos rostros, esa suerte porque yo sabía que eso ya no lo voy a volver a ver. Y de eso curiosamente hablaba, que es esa sensación de la sacralidad, de eso hablaba, por ejemplo, Walter Benjamin, el filósofo judío alemán, cuando él hablaba de que una de las cosas que hemos perdido también en nuestro mundo es lo que él llama el aura. Y él dice, el aura todavía se percibe en algunas fotografías antiguas, en el retrato. Y por eso a mí me interesa el retrato. Yo intuitivamente sabía cuando sabía que tengo que hacer retratos. Yo podía hacer una exposición de retratos del mundo campesino, de hombres, de mujeres, y son rostros sobrecogedores. Están diciendo cosas que ya no sabemos decir con los rostros urbanos, esos rostros que ya toman yogur y toman productos envasados y toman todo eso, pues ya claro, accede la fealdad al rostro después de todo eso. Entonces es un poco... Y entonces yo percibo el aura. Yo sé dónde... Esta mañana, por ejemplo, en esta plaza de Vitoria me encontraba con el aura, porque yo sé qué es el aura. Bueno, son elucubraciones, perdón. No sé si alguien quiere decir algo más y si sí. no, pues... Ahí, Urchi. Hola, José Luis. Esta mañana comentabas que tu obra había llegado a los Estados Unidos y fue una historia muy curiosa porque ¿cómo es posible que haya llegado algunas obras hasta allí? Me comentabas y me gustaría que lo explicaras porque hay una cosa increíble ahí. Hay algo que conecta Estamos conectados todos. Sí. Y me gustaría, si quieres, porque a lo mejor bueno, rompe un poco esa... Sí, es que yo creo, o sea, cada día tengo esa percepción más del mundo de que todo es azaroso, o sea, estamos sometidos a un azar que de repente ves que alguien te ha leído en una universidad norteamericana, o de repente al pueblo de tu mujer, pues que solo hay un teléfono público en casa de la maestra, pues la maestra te dice cuando llegas por la tarde, en una tarde de verano, de dar una vuelta con tu mujer y tus hijos por ahí, de hacer una excursión, que un profesor norteamericano quiere entablar contacto contigo y te traduce al inglés en Estados Unidos. Entonces yo, por ejemplo, pues un profesor norteamericano me traduce al inglés y se publican de vez en cuando algún poema mío en esas revistas así tan prestigiosas de poesía norteamericana. ¿Por qué ocurre? Pues no lo sé. Son los regalos, esos regalos que recibimos inmerecidos siempre y por supuesto, no sé cómo decir, aleatorios, o sea, que era como decía el otro día también en la radio un hombre, yo siempre lo he sentido así. Dice, a lo largo de la semana
Cada semana proponte hacer un pequeño acto que esté marcado por la huella del bien. A ese indigente que nadie le hace caso, échale la moneda y habla con él, dirígele unas palabras, gestos de muchos tipos que hay, y el mundo se transforma. Decíamos esta mañana también que yo siempre es como me imagino el mundo, como si hubiera una gran red enorme, no sabemos ni cuál es su principio ni cuál es su fin. Cada uno somos un nódulo de esa red. Y yo les decía a mis alumnos, porque decían, no, José Luis, es que da igual lo que hagamos nosotros, no podemos hacer nada. Digo, sí. Y yo les ponía un pequeño ejemplo. Les decía, imaginad en este rato de la clase esa red en la que estamos. Sois un nódulo cada uno. Imaginad que en este momento del mundo en el que estamos aquí ahora, la red siempre está vibrando, está temblando. Si en este momento del mundo, en los nódulos, está predominando el bien sobre el mal, hay un temblor distinto. Y ese temblor lo percibe toda la humanidad, aunque no se dé cuenta de él. Por eso no es indiferente lo que hagamos, ni mucho menos. Por eso es importante esa dirección hacia... Por eso también en este tiempo es importante que aparezcan los justos, esos justos de los que hablaba, que sostienen. Y casi que voy a leer. Termino leyendo un poema, pero lo voy a leer solo por un motivo, porque igual que el poema de Cucharilla surgió de ese insomnio pánico, pues en el confinamiento, cuando nos dejaban salir a tirar la basura a un miembro de la familia, pues surgió un poema, que luego es curioso porque, ves, todo es azaroso, es que tú no te propones las cosas, te llegan. O sea, entonces llegó un momento que me llamaron de la Universidad de Salamanca, que es que iba a hacer la universidad un libro de poemas de poetas escritos en la pandemia, y nos pedían un poema a cada uno. Y yo mandé de sostenerse que me surgió así de pie, porque los poemas surgen de pie, por eso hay que tener a mano los tickets de cuando uno toma un café o tal, y un boli. Yo siempre tengo el Bic o el Pilot pues porque de repente hay que ponerse a escribir encima de un tonel o encima del alféizar de una ventana que da ras de la calle, porque surge. Claudio Rodríguez decía lo mismo, que escribía de pie, y yo, por ejemplo, este poema es de Bar, ese poema que leí al principio, y este es de ir a tirar la basura. Sostenerse. Sostenerse en la luz es lo que importa. Sostenerse en el árbol de la vida, en las ramas dichosas del amor, en la respiración de lo que existe, latir con los demás, dar la mano a los otros, bajar hasta la plaza donde se afirma el mundo y formar siempre parte de esa bóveda airosa donde respira todo lo creado, como sillar humilde, como una pieza más indispensable de ese templo invisible que es el cosmos, pues todo lo ignoramos, pero formamos parte del misterio porque estamos ahí, colocados en toda la intemperie, no sabemos por quién. Como pequeña sílaba de una palabra que se nos escapa, formamos parte de un abecedario con el que se articula la inmensa nombradía de todo lo que existe, y con eso nos basta, porque formamos parte del prodigio de una maravillosa creación cuyo sentido, ay, se nos escapa. Muchas gracias, José Luis.
Bien, pues ahora, si queréis, os dedicaré a los libros con todo el cariño. El mes que viene nos visitará un poeta que se llama Antonio Méndez Rubio, vendrá desde Valencia y es una propuesta distinta porque es otro lugar desde el que escribir, pero también muy, muy interesante. Sí, sí. Antonio. Muchas gracias, joven. Yo qué sé, yo me he ido por los cerros, por muchos cerros de muchas húmedas.